Yo espero que el descanso haya sido reparador, reconfortante, reparador, oxigenador, después de muy valientes ustedes por estar conectados con la charla. Y bueno, como les prometí, hay dos promesas con las que comencé. La primera es los premios que tenemos. Sigue en pie la promesa. Y la segunda promesa fue la séptima visión de la sostenibilidad di fatto, que es distinta o un planteamiento diferente a las 6 que ya vimos. Bueno, entonces vamos con la primera promesa, y es la lógica eco-incremental, que es la séptima y quizás la que más me interesa y nos interesa en la línea de sostenibilidad en Colombia. Bueno, ha habido algunos investigadores a nivel mundial que siguen también esta lógica de la sostenibilidad di fatto, en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. Y volviendo un poco a cómo comenzó la historia con Prometeo, hay una obra de teatro de Esquilo que fue escrita después del mito de Prometeo, por supuesto, que se llama Prometeo encadenado. Y en esa obra, Prometeo, por supuesto, fue capturado por los dioses y castigado por haber robado el fuego y entregado a esas criaturas tan irresponsables que terminaron por crear problemas con la tecnología. Y un poco la obra de Esquilo muestra cómo Prometeo es encadenado a una piedra, una montaña, y todos los días viene un águila y come de su hígado. Bueno, pareciera como si un poco ese castigo de Prometeo lo viéramos de alguna forma en las ciudades nuestras, porque no sé en qué momento perdimos la idea original del sentido de las ciudades. Cuando yo estudié arquitectura, todos sabemos que las ciudades se hicieron para mejorar la calidad de vida de las personas, porque vivir en el campo es muy pesado, muy fuerte, mucho sol, te duele la espalda, mucho trabajo fuerte, tal. Y lo mejor era, hagamos concentraciones de personas por millones, por miles, para vivir mejor. Acceso a educación, una vivienda digna, aire limpio, vivir tranquilo. La pregunta es, ¿en qué momento perdimos esa idea de ciudades con calidad de vida? Porque yo veo las ciudades hoy en día, bueno, en Colombia, Belo Horizonte es una ciudad con mucha calidad de vida, la verdad. Ustedes son muy afortunados. Pero algunas ciudades en el mundo, la gente espera que sea el quinto día, el viernes, para salir huyendo a las zonas rurales, porque la ciudad es contaminada, ruido, estrés, agitación, y perdimos ese sentido. Entonces, vamos a hablar de regeneración, de arquitectura ecogenerativa o ecoproductiva, que es un paso después de la sostenibilidad. Esto lo hablamos el jueves. ¿Cómo crees que se ve el edificio más verde hoy? Y si buscas por internet, vas a obtener algunas imágenes de los edificios que tienen los mejores rankings en LEED, que es un sistema de certificación ambiental. Son edificios que parecen muy ecotécnicos, high-tech, de alto desempeño, que producen su propia energía, que son capaces de compensar un impacto, pero quizás el edificio más verde
podría ser este, que es que es blanco, perdón. Y es un edificio que está ahí hecho de hielo, de agua, en Suecia, y en invierno construyen con agua este edificio congelado, pero luego se derrite y desaparece, ¿no? Sin embargo, bueno, ya vimos cuál es la definición de sostenibilidad políticamente correcta, y como vimos que la sostenibilidad es una construcción social, esta construcción cambia en el tiempo. La razón para ser verde, sostenible, cambia. Inicialmente, en los años 70, quizás la razón fundamental fue la crisis energética, porque los grandes jeques árabes en Medio Oriente, dijeron al mundo que las reservas de petróleo iban a durar solamente 20 años, en los años 70, y el petróleo es la base de la economía mundial. Entonces, cuando vieron que el petróleo iba a recortarse, el mundo, muy preocupado, se reunieron y plantearon soluciones a la crisis de recursos. Pero luego, 20 años después, exactamente en 1992, en Río, ustedes saben, la cumbre de Río, por primera vez se habla de cambio climático. Antes de eso no era muy conocido, y se pone sobre la mesa el concepto de algo pasa con el clima muy grave, muy serio, y el cambio climático se volvió la razón principal contemporánea de por qué perseguir una aspiración sostenible, una aspiración verde en arquitectura. No solamente en arquitectura, en todos los ámbitos de la sociedad. Pero la pregunta para mí es si este asunto del cambio climático fue puesto en conocimiento de la opinión pública hace cerca de 3 o 4 décadas ya. ¿Hay otra razón nueva aparte del cambio climático en estos 40 años? ¿Estamos un poco retrasados en soluciones para las razones por las cuales debemos ser verdes? Y bueno, desde el punto de vista de la industria, de la producción del hecho arquitectónico de un edificio, los edificios son un poco un crimen ambiental, digamos. Eso no es un secreto, precisamente porque consumimos grandes cantidades de materiales, de energía, de agua para construir la arquitectura, ¿no? Y producimos también unos impactos negativos. Bueno, para eso existen muchos sistemas de certificación ambiental en el mundo. Quizás el más conocido es LEED, que es de Estados Unidos, pero hay otros. Por ejemplo, en Hong Kong hay uno que se llama Hong Kong BEAM, en Australia se llama Green Star, en China se llama Green Building Label. Bueno, cada lugar tiene como una estrategia de evaluación de la parte ambiental de las edificaciones. Y casi todos estos códigos, estándares ambientales se enfocan en detener o reducir los malos hábitos en el sector de la construcción o el diseño arquitectónico. Por ejemplo, un mal hábito, una mala decisión es diseñar un edificio acristalado en una ciudad caliente, de clima caliente. Oh, quiero un edificio en vidrio, muy transparente, fachada. Si usas vidrio en un clima muy caliente, tienes efecto invernadero, subes la temperatura del aire dentro de la edificación y necesitas luego mucho aire acondicionado. Entonces, es una mala práctica esta. Entonces, lo que hay que hacer es reducir o controlar esos malos hábitos, ¿no? Es casi lo que dicen todos los códigos ambientales. Entonces, esto lo vimos el jueves.
básicamente, esta flecha representa los impactos negativos de la arquitectura en el ambiente, en agua, en energía, en calidad del aire, en materiales. En el eje Y representa la calidad arquitectónica. Y el problema es que cuando diseñamos un edificio, aun cuando tiene mucha calidad, tenemos unos impactos. Entonces, la arquitectura responde a las razones de la sostenibilidad. La primera razón, la crisis energética, pues la respuesta es arquitectura bioclimática, ¿cierto? Usas ventilación natural, cortasoles, el agua de pronto para bajar la temperatura, flujos naturales, y luego simplemente tu edificio es eficiente. Yo no lo llamaría sostenible, simplemente eficiente. O sea, haces mucho con poco. Y la segunda parte, al cambio climático, que la causa, ¿cuál es la causa del cambio climático? Según la ciencia, hay una especie de consenso mundial que la causa es el CO2. Hay un consenso. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero no es un poco el tema de la charla. Sin embargo, si la causa conocida del cambio climático es el CO2, entonces la arquitectura tiene que reducir las emisiones de CO2 para resolver el problema. Entonces, hay algunas arquitecturas que buscan producir energía limpia con el sol durante toda la vida útil del edificio, 80 años quizás, y al final el balance de CO2 producido por la arquitectura y el CO2 que se deja de producir es cero, ¿no? Es carbono neutro, habla mucho, ¿no? Afuera internacionalmente. Bien, el problema es que los hechos científicos acá arriba, en cada década, 1970, 80, 90, 2000, 2010, hechos científicos, se tardan la arquitectura entre 20 y 30 años para entender estos hechos científicos y responder a ellos. 20 o 30 años de tiempo. Y luego, abajo, se tarda otros 10 o 20 años en hacer un estándar, una norma en el gobierno para responder a los hechos científicos. O sea, tenemos más o menos 50 años de atraso para responder a lo que la ciencia nos dice sucede y es urgente. Entonces, si queremos saber cómo la arquitectura debería responder a la urgencia, lo urgente que nos dice la ciencia, tenemos que preguntar a la ciencia qué ha pasado recientemente. Entonces, les muestro este documento, es en inglés, es el Millennium Ecosystem Assessment, no se ve muy bien en la imagen, es MEA, como en español, ¿no? Y el título grande es Ecosistemas y Bienestar Humano. Mira, ecosistemas, dice acá, y bienestar humano. Este es un reporte que desde mi punto de vista es una publicación que todos deberíamos leer, incluso los niños en el colegio, desde muy pequeños, los adultos, todas las profesiones y los arquitectos también. ¿Qué es esta publicación? Fue hecha en el 2005. Es algo así como un reporte médico. O sea, ¿tú has ido al médico? Claro, todos hemos ido al médico. ¿Por qué vas al médico? Porque hay algo que no funciona bien en tu cuerpo,
te duele la cabeza, no puedes ver bien, no puedes caminar, algo pasa que disminuye, reduce tu capacidad funcional. Entonces vas al médico y el médico te pregunta, bueno, ¿qué te pasa? No, me duele la cabeza, no me puedo concentrar para hacer mi proyecto de estudio de arquitectura, algo pasa. ¿Qué hace el médico? Te examina y luego manda unos exámenes de laboratorio para determinar por qué no puedes concentrarte. Y luego dice qué tan serio, qué tan grave es tu capacidad funcional, cómo se vio reducida. Bueno, este libro, publicación internacional, es un reporte médico de un paciente llamado Planeta Tierra. Los médicos son científicos naturales, ecólogos, biólogos, geólogos, que fueron contratados por Naciones Unidas para determinar el planeta, la capacidad funcional, cómo está. Y para comprender esto, hay un concepto que son los servicios ecosistémicos, Ecosystem Services en inglés. Este concepto es muy interesante porque habla que los beneficios que los seres humanos obtenemos de procesos naturales son servicios ecosistémicos. Otra vez, los beneficios favorables para el ser humano que obtenemos de procesos biológicos de los ecosistemas. Ejemplo, el oxígeno que tú respiras en este momento. ¿De dónde viene ese oxígeno? ¿Es infinito, permanente? ¿Está ahí? No. Es producido por la fotosíntesis, que es un proceso. Pero como tú no pagas por el oxígeno, no sabes que algo tuvo que producirlo. Entonces, creo que nadie ha pagado una factura. ¿Cómo se dice factura? Bueno, ¿sí? Al final del mes, Pedro Moraes, consumiste 0.5 toneladas de oxígeno por día y tienes que pagar 700 reais por el oxígeno que consumiste. No, pero tú respiras el oxígeno y algo produjo el oxígeno. La fotosíntesis, una cobertura vegetal. Entonces, el oxígeno es un ejemplo de un servicio ecosistémico. Beneficio, respiro, que viene de un proceso fotosíntesis. Entonces, hay 4 tipos de servicios ecosistémicos: de soporte, de provisión, de regulación y culturales. Los de soporte son procesos que no pueden ser copiados o replicados por el ser humano, como la fotosíntesis, la biodiversidad, la formación del suelo. No pueden ser copiados. La tecnología humana no puede hacer fotosíntesis, como sol, agua, CO2, nutrientes mayores, menores, y produces biomasa. No hay tecnología humana que pueda hacer eso. Entonces, los servicios de soporte solo son producidos por la naturaleza y son la base de otros procesos. Luego vienen los servicios de provisión, que es provisión de agua, de comida, de energía, provisión de energía también, comida, ya lo mencioné, agua limpia, y luego de regulación, que son procesos que mantienen equilibrio en el aire, por ejemplo, el ciclo del agua, la temperatura es un servicio de provisión, el aire limpio también, o servicios culturales que en contacto con la naturaleza te hacen sentir bien, ¿no? Como contemplación, recreación, etc. Pues bueno, este libro es el resultado de un estudio de 1000 científicos en el 2005 de qué tanto el planeta puede producir este conjunto de servicios ecosistémicos. Y la conclusión es que
el 65% del planeta ya no puede producir servicios ecosistémicos, solamente el 35%. Entonces, cuando volvemos a nuestra pregunta, después del cambio climático, hace 40 años, se empezó a hablar, hay algo nuevo por lo cual deberíamos ser sostenibles, verdes, y para mí la respuesta es el concepto de servicios ecosistémicos. Ya hablamos de que consumimos más rápido los recursos de lo que se pueden regenerar, y hasta acá parece que no hay una solución, es un poco deprimente. Y les cuento mi historia personal. Un poco, yo trabajé en los primeros proyectos certificados LEED en Colombia y se tomaron decisiones un poco locas en el edificio más verde de Colombia. Por ejemplo, un edificio de oficinas de 10 pisos, y en los comités técnicos teníamos que decidir qué piso, acabado de piso, poner en los 10 pisos. Y habían 3 opciones. Primera, una baldosa cerámica producida localmente. Segunda opción, un porcelanato, una porcelana importada de Chile o de China. Y tercera opción, una alfombra reciclada, hecha con viejas alfombras que son recogidas y reprocesadas. ¿Cuál decisión tomarías tú para el edificio más sostenible? ¿El piso local, la baldosa de porcelanato importada o la alfombra reciclada que también tenía que ser importada? En el proceso, la empresa, el promotor del proyecto, se llama Terranum, una empresa colombiana, quería tomar la decisión más verde porque era el primer edificio con certificación LEED. Y se tomó la decisión de comprar la alfombra reciclada, solamente que el productor estaba en Canadá, una empresa que se llama Interface de Canadá, y tienen una certificación de esta alfombra fue reciclada, y son procesos amigables, naturales, tal. Y solamente que el precio de esa alfombra era 7 veces más caro que las otras 2 opciones. Pero bueno, es sostenible, dice que es reciclada, se compró y tuvimos que importar miles de metros cuadrados, cerca de 10,000 metros cuadrados de alfombra para instalar en los 10 pisos del edificio más verde en Colombia. Cuando la alfombra fue instalada, todavía habían obras en el espacio interior, como la toma eléctrica y acabados y el estuco y el pañete. Entonces todo ese polvo, toda esa mugre empezó a caer en la alfombra, que era muy cara. Entonces el gerente de la empresa, un poco nervioso, dijo, tenemos que hacer algo. Y contrataron a cerca de 60 mujeres, con cada una armada con una aspiradora, vacuum cleaning, conectada 7/24 durante 2 meses hasta que se terminaron las obras para limpiar la alfombra. Consumo energético, ¿no? 7/24. El otro piso, una trapero, agua, ya. Y el edificio más verde, ¿no? Y luego importado de Canadá, impacto ambiental, CO2 y certificación LEED Platinum. Yo hice parte de este proyecto y al final era como, no hay solución. El edificio más verde y las decisiones, greenwashing, no es realmente verde porque tiene un sello que dice reciclado, pero gastas energía, es 7 veces más caro, lo traes de Canadá, no tiene sentido. Entonces yo me fui a Hong Kong porque parecía que en Colombia los arquitectos no entendíamos este problema. Entonces fui a Hong Kong a estudiar si de pronto los arquitectos en Asia podían ayudarme, y cuando hablé con ellos, tampoco. Hacían lo mismo que en Colombia, que era reducir impactos.
Entonces luego el gobierno alemán me dio un premio y me fui a hacer una investigación, una estancia de investigación en la Universidad de Humboldt, pero yo puse una condición al gobierno alemán. No quiero hacer mi estancia para el doctorado de arquitectura con arquitectos. Quiero hacerla con científicos ambientales. A ver si puedo aprender algo que los arquitectos no sabemos. Entonces me fui al Instituto de Estudios Ecológicos y Urbanos de la Universidad de Humboldt en Berlín, y sentado trabajando con ellos encontré la solución a todo este problema. Esto es lo que hacen mis colegas ecólogos y científicos ambientales en la Universidad de Humboldt en los doctorados. ¿Qué hacen? Mapean territorios, coberturas de suelo. Por ejemplo, ahí hay 4 tipos de suelo: un humedal o pantano, una selva, una tierra, una pradera, y abajo una tierra cultivada. Lo interesante es que los científicos ambientales miden la cantidad de servicios ecosistémicos que se producen en una hectárea de cada uno de estos tipos de cobertura. O sea, por ejemplo, ahí están en orden de: el humedal es el que más servicios ecosistémicos produce de estas 4. Y luego mapean en un mapa del territorio con puntos muy negros y oscuros los que más producen estas cosas, y con puntos o zonas blancas los que producen poco o nada de esto. Y si detallas el plano, quizás podríamos adivinar que aquí, en la zona blanca, quizás hay una ciudad, y que esto es una zona de transición entre la ciudad y el campo, y que esto quizás es una zona donde no hay tanta intervención humana. Acá hay algo muy importante que los arquitectos nunca hemos hablado de esto. Yo lo llamo ecoproductividad o ecogeneración. ¿Qué es entonces? Voy a decirlo un poco despacio. Es la capacidad de un hecho físico, espacial, de generar servicios ecosistémicos. La capacidad de un hecho físico. Por ejemplo, este mouse es un hecho físico. Pero, ¿qué pasa si yo lo veo con la perspectiva de los científicos ambientales? Un terreno es un hecho espacial, tiene un área, pero lo importante es cómo ese hecho ambiental, físico, se traduce en hechos ambientales. Entonces surge un nuevo atributo de la cultura material humana. ¿Cómo puedo diseñar algo que físicamente es bello, funcional, lo puedo construir, pero además produce valor ambiental? Entonces, quizás el mejor ejemplo es un árbol. Un árbol es un hecho físico, espacial. Claro, tiene altura, ancho, profundidad, tiene una forma, tiene un volumen, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo ese hecho físico, espacial, se convierte, se traduce en hechos ambientales que son servicios ecosistémicos. Voy a dar un ejemplo rápido. Tú haces así, tienes una manzana, una naranja y te la comes. La comida es un servicio ecosistémico. Si tú cortas una rama del árbol, tienes energía si lo quemas, o tienes un material con el que puedas hacer una puerta o una estructura de un edificio, que también material y energía es un servicio ecosistémico. Si haces debajo del árbol,
tienes 6 grados de temperatura por debajo porque refrigera el aire. Si el árbol también crea hábitat para pájaros, para otros animales, y también limpia el aire porque captura CO2 y produce oxígeno. Las hojas caen y luego el desecho es fertilizante. Entonces el árbol es un acontecimiento espacial que produce valor ambiental. ¿Se puede entender este concepto en arquitectura? Claro que se puede. Podrías diseñar un edificio que funcione como un árbol en el siglo XXI. Entonces, sí tenemos conciencia que los árboles, la cobertura vegetal, producen beneficios para la ciudad, ¿sí? Creo que todos lo sabemos, pero la arquitectura no. No fuimos educados para que un edificio produzca oxígeno, limpie el agua, capture material particulado. Eso no es arquitectura, eso es otra cosa, ¿no? Pero estamos en un momento en el que, ¿qué pasa con el tejido urbano de miles de hectáreas de la arquitectura en un momento tan importante como este, por el antropoceno? Y la arquitectura quizás necesita atributos nuevos. Dijimos que los edificios eran un problema, un crimen, pero también pueden ser parte de una solución. Entonces aquí es donde yo prefiero hablar de desarrollo positivo, no desarrollo sostenible, positivo. Voy a ir rápidamente y es explicándolo en esta gráfica. Si entendemos que una arquitectura es un hecho físico, capacidad de generar impacto positivo en el entorno, entonces tenemos una flecha verde hacia la derecha y generamos buena calidad arquitectónica, pero el edificio ya no solamente busca reducir el impacto negativo, sino busca producir impacto positivo, o sea, servicios ecosistémicos o servicios ambientales. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Esta es mi investigación doctoral, cómo la arquitectura está en capacidad de ser ecogenerativa o ecoproductiva en términos tecnológicos, en términos de medición, en términos de estándares. Y bueno, he estudiado muchas tecnologías, voy a mostrar algunos ejemplos, no solo en arquitectura, sino en diseño, de cómo se puede lograr esto. Finalmente, el edificio es una piel con un espacio que está expuesto a funciones ecosistémicas del sitio, la lluvia, el sol, el viento, el agua, la lluvia, y cuando entra en contacto con el edificio debería ser capaz de producir este valor ambiental. Esto tiene unas metodologías muy complejas de medición, pero acá muestro algunas pesquisas que yo hice en Alemania para determinar cómo podemos medir algunos de esos impactos positivos. Voy a mostrar algunos ejemplos de algo que podría ser una revolución en términos del diseño, y pueden ver en la parte superior acá los distintos servicios ecosistémicos o ambientales de provisión o regulación asociados a agua, clima, sonido, ambiente natural, energía, ciclo físico-químico, comida y aire. Cuando ustedes ven que aquí hay un verde, es porque el diseño produce un servicio ecosistémico. Voy a empezar con este ejemplo. Es un anillo, obviamente, y es un anillo muy especial porque está hecho por un artista holandés que se fue a Beijing, a China, y cansado de la polución, él andaba en bicicleta por la ciudad y había aire muy contaminado. Entonces un día dijo, bueno, soy artista, voy a hacer un experimento, y puso una aspiradora en el espacio público y empezó a aspirar el aire contaminado a ver qué pasaba. Volvió al cabo de 2 semanas y encontró que cada aspiradora tenía mucho material de la polución del aire,
y decidió comprimir un poco este material y obtuvo una materia para hacer cosas. Y este anillo está hecho con la contaminación del aire de Beijing. Lo interesante es qué está pasando acá, que el valor de ese objeto ya no solamente es funcional, la función de un anillo es decorar, ornamentar, es estética, simbólica quizás, ¿no? Si tú te casas en el casamiento, entonces simboliza la conexión de toda la vida permanente, tiene una función simbólica, pero lo más interesante es que a esa función intrínseca de ese objeto se adiciona, se suma una nueva función que es la ecoproductividad o ecogeneración, que es el objeto produce un servicio ambiental asociado a un lugar específico. Un poco exagerando, si yo tuviese ese anillo y tú me preguntas ¿qué tienes en la mano? Yo puedo responder dos cosas. Puedo responder, esto es un anillo, o puedo responder, en mi mano hay aire limpio de Beijing. Es un atributo distinto, ¿no? en la cultura material. Muchos sabemos que los vasos plásticos no son buenos, porque no se biodegradan, porque contaminan, etc. Y por eso hicimos vasos de papel o de cartón, que los llamamos sostenibles, porque el cartón es menos tóxico, se biodegrada, etc. Pero sigue siendo algo malo, hay un impacto, ¿no? Si yo pregunto cuál sería la siguiente generación de un vaso que produce valor ambiental o produce ecoproductividad, habrían muchas versiones de ese vaso ecoproductivo. Este es uno de ellos. Es un vaso, un contenedor que está hecho con gelatina vegetal y animal que puedes comer, como las cápsulas de medicinas, antibióticos y tal. No es plástico, es una gelatina porque por eso puedes comerla. Y hay varios ejemplos de estos materiales en donde tomas el líquido y al final no reciclas, no lo botas, te lo comes, y hemos visto que la comida es un servicio ecosistémico de provisión, ¿no? de la rueda, es un servicio ecosistémico. Entonces, otra vez, a la función intrínseca del vaso, útil, utilidad, función, belleza, funcionalidad, hay algo nuevo detrás, que es la producción de comida. Alguien dirá, bueno, la coproductividad, ecogeneración, se necesita mucha tecnología, muchos avances, sofisticación para poder hacer esto tan loco. Bueno, te doy un ejemplo muy sencillo de una aerolínea sueca, que estaban un poco cansados de la cantidad de vasos de plástico en los vuelos internacionales y tal. Y luego pasaron a vasos de cartón, pero los vasos de cartón o de papel seguían siendo mucha basura desecho, hasta que a alguien se le ocurrió hacer un vaso para la aerolínea, para el café, de galleta. ¿Cómo se dice galleta? Biscoito, sí, como bizcocho, sí. De galleta, como el mismo material de un helado. Es un contenedor, el helado está en el contenedor, ha estado siempre ahí, no es alta tecnología, y empezaron a hacer en la aerolínea sueca los copas del café en eso. Entonces la gente empezó a tomar el café en el avión y luego se comía en el vaso, ¿ya? Entonces, la ecoproductividad no necesariamente tiene que ver con avances tecnológicos muy sofisticados, es simplemente una manera distinta de concebir la materialidad. Algunas lámparas construidas por diseñadores para iluminar a partir de cosechar o capturar la energía, el intercambio entre la planta y el suelo natural. Ahí hay algo que se llama la conductividad eléctrica, y es posible producir energía con un cátodo y un ánodo, una barra de zinc, una barra de cobre, y iluminar el bombillo con la interacción entre la planta y el suelo.
¿Qué servicios ecosistémicos produce ese diseño? Producción de oxígeno, captura de CO2, generación de energía y también puedes producir comida. Algo muy sencillo, ¿no? Un lazo para saltar, hacer ejercicio, y el lazo cuando gira hay un dínamo que produce electricidad y luego puedes cargar el celular, ¿no? Una lámpara que gira con el aire y puede iluminar un bombillo. Esta mesa en su momento fue muy viral, usa el musgo, que también produce una interfaz energética con la superficie de la mesa y es capaz de iluminar una lámpara o un laptop por 14 horas. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una bicicleta, función intrínseca, transportarme del punto A al punto B. Ecogeneración o ecoproductividad, ¿qué pasa si yo puedo poner un tanque en la parte trasera de la bicicleta, acá, y pongo agua contaminada, sucia, y luego voy transportándome al punto B, pedaleando, y el sistema de pedaleo hace pasar el agua por unos filtros, y cuando llego a mi destino, hay agua limpia en el tanque en la parte delantera. Es muy sencillo, pero cambia el objetivo de diseño del objeto. Esto tiene que ver con algunas superficies, pavimentos en varios lugares del mundo, en Francia, en Holanda, en China, donde usan la radiación solar para generar energía. Este es una especie de artefacto flotante en un río en Estados Unidos, produce energía con el río que se mueve, bueno, energía solar. Estéticamente no es lo mejor, pero comienza a sugerir el tema de la coproductividad. Bueno, lo acabamos de ver, también es muy low-tech, muy cultural, la Torre Huarca, que está en capacidad de suministro o provisión de agua limpia, ¿no? Que es un servicio ecosistémico. Bueno, esto fue en Bogotá, en Colombia, un experimento artístico urbano. Esto también captura CO2, nitrógeno, azufre y material particulado, es un poco como un dispositivo que limpia el aire. Esto es en Perú, una valla publicitaria para anuncios en un lugar donde casi no hay agua, pero los ingenieros y diseñadores instalaron en el medio de los dos anuncios unas unidades condensadoras y difusoras para extraer agua del aire. Y hay un aviso que dice agua gratis aquí, y luego la gente pasa por la calle y abre una llave y tiene agua del aire. Entonces, otra vez, ¿no? La función intrínseca es publicidad, venta, comercio, pero hay un valor ambiental que es la provisión de servicios ecosistémicos. Algunos ingenieros en India tratan de aprovechar vibración y calor para una fuente de generación. Bueno, esto creo que ya es bastante viejo, es una baldosa que aprovecha el movimiento de las personas, se llama PaveGen en Inglaterra, creo que ustedes la conocen ya, es bastante conocido. ¿Y qué pasa si algunos materiales en arquitectura permiten interfaz con vegetación? Por ejemplo, concreto. El concreto no permite crecimiento de plantas porque es muy tóxico para las plantas, pero esta investigadora, Sandra Manso, de la Universidad Politécnica de Barcelona, desarrolla un concreto que puede ser colonizado por coberturas vegetales. Entonces significaría que el concreto se vuelve ecoproductivo mediante las plantas, ¿no? Las funciones de las plantas. Esto es de un inventor que es amigo, Joao Feijó, que tiene una empresa que se llama Ecotelado, o Tejado, no sé cómo se pronuncia, pero diseñó algunos sistemas de humedales artificiales que pueden ponerse en la parte superior de la edificación y puede producir agua limpia, comida, oxígeno, y lo tiene pues ya patentado y demás. En Alemania, lo hablamos el jueves, si tu edificio puede producir microalgas en la fachada, entonces puedes producir biomasa y luego energía a partir de las microalgas. Estos son paneles de fachada, pero tienen una recámara donde hay un medio líquido y ahí ponen microalgas y con el sol que pega crecen las microalgas y luego son retiradas por una red de tubería y alimentan con energía el edificio.
Esto es una fachada en Ciudad de México, ya construida hace muchos años, que utiliza un nanocompuesto que se llama dióxido de titanio, que cuando el sol pega por catálisis convierte la contaminación de los gases de los automóviles en nitratos y sales que ya no son tóxicas, y cuando llueve esos nitratos caen acá y son como fertilizantes un poco para el jardín. Entonces estamos viendo que la corporeidad de la arquitectura comienza a aportar, a generar un valor ambiental. Algunos concretos, arquitecturas capaces de capturar CO2 en el proceso para desarrollar la resistencia del material. Esto fue el pabellón de Italia en Expo Milano, que fue construido ya con este tipo de tecnologías. Algunas visiones un poco locas de futuro, pero para no irme tan allá, de pronto más acá, esto fue un proyecto con el que trabajamos en la Universidad de Hong Kong, que es el Departamento de Arquitectura, y el Departamento de Ingeniería Mecánica. Es un barrio viejo de casas un poco deterioradas, y un millonario chino compró el barrio para hacer un proyecto en altura, y esta fue su propuesta original, pero el problema es que las edificaciones estaban en el borde de una avenida que se llama Kai Tak, la avenida en Hong Kong, y en Hong Kong hay un problema muy grande con la contaminación del aire. Se queda en las avenidas porque tienes una muralla de edificios acá, otra muralla acá, y aquí está la avenida con todos los vehículos produciendo gases y material particulado. Entonces entrar a esas avenidas es muy malo para la salud y produce algo que ellos llaman el efecto cañón, que es... Entonces las normas urbanísticas, cuando hay un nuevo edificio, evalúan cuál va a ser el impacto de esa masa construida en la calidad del aire de la avenida. Y en este caso, Plan D, que es el Departamento de Planeación, rechazó la licencia de construcción a este empresario porque la masa de arquitectura iba a producir un aire más contaminado. Entonces hubo una demanda legal del promotor, del desarrollista, contra el Estado, y fueron a la corte con abogados y bueno, en un estrado judicial, y nos contrataron a la Universidad de Hong Kong, Arquitectura y el Departamento de Ingeniería Mecánica, para ir a la corte con jueces. A mí me tocó declarar allá, sí, jura decir la verdad, sí, juro decir la verdad. Nos tocó ir allá y probar de alguna manera que era posible lograr el mismo índice de construcción, el GFA, como lo llaman ellos, más alto, pero con un efecto que permite la ventilación en la avenida Kai Tak, que limpia la contaminación del aire. Tuvimos que hacer declaraciones, hicimos estos con CFD, que es Computer Fluid Dynamics, para demostrar cómo es el flujo del aire, y en algunos planos como de calor, demostrar que el diseño genera un impacto ambiental medible sobre la avenida, y al final el constructor ganó la demanda por ecoproductividad. Tu diseño impacta inmediatamente en la calidad ambiental. Estas son algunas mediciones que hice durante mis estudios en Berlín con algunos científicos ambientales. Hicimos una recámara de 1 por 1 por 1 metro con vidrio, y luego colocamos en el fondo de la recámara, en la parte de abajo, una cobertura vegetal que puede ser usada en las superficies de los edificios, y inyectamos una masa de polvo conocida por una ventanita que hay acá, y luego tenemos 2 medidores láser que miden la concentración de esa contaminación en el aire, y unos ventiladores, y tomábamos mediciones cada
6, 12, 24 horas con distintas superficies verdes para demostrar que las coberturas vegetales retienen y capturan parte del material particulado en el aire en el tiempo, y cambiábamos la superficie. A veces poníamos grama, otras veces sedum, césped, especies herbáceas, especies cam, y tenemos una curva, creo que eso, no sé si está más adelante, una curva que muestra el impacto en la calidad del aire. Hay otra que acá es la medición de CO2 en el entorno al lado de las coberturas vegetales. Este también es un medidor de CO2. Y esto es un poco una imagen en el microscopio electrónico de barrido, la superficie de una hoja y por qué queda el polvo atrapado en la hoja. El edificio del Instituto de Física de la Universidad de Humboldt en Berlín utiliza un principio muy sencillo, que es la evapotranspiración de las plantas para bajar la temperatura del aire. Cuando el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, hay algo muy interesante, y es que se baja la temperatura del aire. En Colombia, cuando muere, hay como una creencia, y es que cuando muere alguien, el alma de la persona queda unos días por ahí divagando. Y cuando yo era pequeño, mi abuela me decía: se murió el abuelo, tienes que poner un vaso con agua en la mesa de noche, porque el espíritu tiene sed y tiene que ir a tomar. Y yo era pequeño, en serio, qué miedo. Y ponían el agua y nadie tocaba el agua, y pasaban 2 semanas y sí, el espíritu vino y tomó, el agua bajó el nivel. Y luego, ¿cómo? Claro, el agua se evapora, pero ¿de dónde sale la energía para que el agua pase de estado líquido a gaseoso? Necesitas energía para el cambio de estado. La energía, por supuesto, saldría del sol si tienes sol, pero podrías tener un vaso acá, en este auditorio, no hay sol, apagas las luces y lo dejas 2 semanas ahí, no hay sol. También se baja el nivel del agua. ¿De dónde sale la energía para que esta agua se convierta en gas? Muy fácil. Mi abuelo está acá. Sí, esa es una buena teoría. La otra teoría puede ser que el aire está cargado de energía porque tiene una temperatura. Entonces el agua roba de la temperatura del aire energía para el cambio de estado, y el resultado es que el aire se vuelve más fresco. Si el aire acá está a 20 grados y ponemos plantas o agua, el agua se evapora y el aire ya no va a estar a 20 sino a 15, porque perdió energía para que el agua pueda evaporarse. Ese principio se llama refrigeración evaporativa. Es usar la evaporación o forzar la evaporación para refrigerar un edificio. Bueno, esto es lo que hacen en Alemania, en este edificio. Es una fachada verde que está antepuesta a la fachada del edificio, y el aire en verano viene, pega contra la fachada, baja su temperatura y luego inyectan aire por unas rejillas al ducto de circulación de aire central y reducen el consumo energético del aire acondicionado, creo que un 75% en verano. Entonces es un poco una solución basada en la naturaleza. Esto estaría en la lógica de facto ecocéntrica, que es no usas un aire acondicionado, usas plantas para resolver un problema técnico. Esto es también en Alemania, en una parte que se llama Potsdamer Platz, en Berlín, y es muy impresionante cómo todo un distrito urbano es autónomo en el manejo del agua. Tienen cisternas o tanques subterráneos enterrados, capturan el agua lluvia, van al tanque, tratamiento y luego bombean para ese mismo barrio. Y la gran mayoría de edificios tienen cubiertas verdes que capturan parte del agua
y evitan que vaya al alcantarillado pluvial. Luego, también en el espacio público hay humedales o pantanos que permiten infiltración de agua en el suelo y control microclimático de la edificación, ¿no? Quizás, si para nosotros en Colombia es como que un edificio logre esto, es como ya sorprendente. En Alemania es todo un distrito que lo hace quizás 30 años. Alguien me dijo en Hong Kong, bueno, interesante su idea de la ecoproductividad, de cogeneración, pero aquí en Hong Kong no funciona. Todo el mundo quiere construir edificios altos y nadie está interesado y no funciona acá. Entonces yo les pongo este ejemplo, y es que el viento tiene más velocidad entre más altura hay. Eso lo conocemos, ¿no? Si tú mides a 1 metro, velocidad del viento, de pronto 3 metros por segundo. Pero lo mides a 5 metros y aumenta la velocidad, quizás 8 metros por segundo. Subes 20 metros, aumenta la velocidad. Esto pasa en todos los lugares del planeta. Entre más alto, mayor velocidad del viento. Significa que una ciudad vertical tendría una mayor capacidad ecoproductiva de aprovechamiento de ese viento a mayor velocidad que una ciudad bajita, donde las construcciones son muy bajas, ¿no? Este edificio pues produce cerca del 15% de la energía, que equivale a 300 casas. Y este fue un estudio de casos que yo hice en Alemania, en Berlín, se llama UFA-Fabrik, en el sur de Berlín. Es una arquitectura muy modesta, no es de grandes arquitectos ni nada, pero tiene 6 edificios y originalmente eran una fábrica de filme, de películas de 35 milímetros que la Unión Soviética financió en Berlín Oriental. Entonces, producían películas de comunistas y tal, y con la Segunda Guerra Mundial y bueno, después se desmiembra la Unión Soviética, entonces los edificios quedaron abandonados porque ya no había quien financiara. Y un grupo de personas, arquitectos, ingenieros, artistas, decidieron convertir estas edificaciones antiguas en un centro cultural que funciona hasta hoy, se llama UFA-Fabrik. Si van a Berlín, vayan allá. Hay danza, teatro, bueno, muchas cosas. Y lo cambiaron en los años 80, o sea, ya tiene cerca de 40 años. Y yo estudié con registros de agua, de temperatura, con registros de consumo energético, cuál era la ecoproductividad de esta arquitectura durante 40 años. ¿Qué tanto energía pudo producir en 40 años? ¿Qué tanto limpió el aire en 40 años? ¿Qué tanto limpió el agua en 40 años? Con algunas cifras y números que están por ahí en un artículo, que Aline lo tiene si lo quieren revisar en el detalle. Entonces, muy interesante, como un edificio muy modesto, quizás es una de las pocas evidencias, porque es desde los años 80, de que la ecogeneración en arquitectura es posible mantenerse durante 40 años. Esto lo vimos también, arquitecturas que comienzan a trabajar un poco con materiales biológicos vivos, y nos lleva a una forma de urbanismo distinta, ¿no? En el movimiento moderno surge algo muy revolucionario. Antes de la modernidad, el edificio, propiedad privada, ocupa un suelo, propiedad privada también. Pero la modernidad hace algo loco. Suelo público, propiedad privada, arriba. Libero el espacio y aporto a la ciudad, a los ciudadanos. Es como un intercambio cívico muy interesante. Entonces, la arquitectura moderna, cuando hizo esto, como el edificio que tenemos acá al frente de Niemeyer, captura valor social porque produce lo público, que es un intangible, hay un intercambio. Bueno, este tema de la ecoproductividad es lo mismo, pero un poco en el siglo XXI con el tema del antropoceno y la crisis ambiental. Puedes producir valor público mejorando las condiciones ambientales que había antes en el edificio, y bueno, algunos hablamos de co-beneficios, como un privado
de una edificación impacta el resto de la ciudad, ¿no? Entonces, pasamos de la creación de valor social a partir de espacio público a la creación de valor ambiental a partir de impactos positivos para la salud integral. Entonces, yo prefiero, en vez de hablar de sostenible, de ecoproductividad, de coevolución, hablamos algo de eso el jueves, y de eficiencia, ¿no? Es más integrador este tipo de abordaje. Entonces, quizás el edificio más verde en el 2021 no es blanco, como de hielo y agua, no produce ningún impacto, sino es un edificio que produce impacto positivo. Y entonces hay tecnologías naturales, seminaturales o artificiales, como la fachada de dióxido de titanio, pero al final la arquitectura está en capacidad de producir servicios ecosistémicos. El Highline quizás por eso emerge espontáneamente. No era algo que fue diseñado, pero fue exigido después por las personas en un lugar donde no hay servicios ecosistémicos, pero ahora sí hay servicios ecosistémicos. El Lowline también crea eso, bueno, los parlets que también los hemos visto acá. Luego viene un problema que esto le va a interesar a Line. ¿Cómo se mide esto en arquitectura? Entonces, yo desarrollé esta metodología, que es un diagrama de radar. Cada eje es un servicio ecosistémico, por ejemplo, producción de energía, captura de agua, infiltración de agua en el suelo, evaporación en aire, captura de CO2, de material particulado, producción de oxígeno, a nivel de biodiversidad, polinización, regulación del clima, comida o energía en el edificio. Entonces, esta metodología la aplicamos en los estudios, en la Javeriana y la Universidad Nacional. Entonces, el valor en el centro es cero. Cero comida, cero energía en el centro, cero agua infiltrada. Y luego lo que hacemos es, tenemos el área, ¿se acuerdan? Los científicos ambientales de Berlín tienen una cobertura de suelo, un área, un hecho espacial. Si tu lote, si tu predio, si tu terreno tiene cierta área, podemos saber por el tipo de suelo que hay y de vegetación, por ejemplo, cuánto oxígeno podría producir o cuánta agua podría infiltrar en un año. Entonces medimos y ponemos el valor, por ejemplo, filtración de agua en metros cúbicos al año, cuánta se infiltra antes de poner tu edificio en el terreno que recibes como arquitecto. ¿Cuánto oxígeno? Y mides de 0 hacia acá y mides cuánto al año. Y cuánto agua se evapora. Y luego unes los puntos, conectas y tienes un polígono. Ese polígono representa la ecoproductividad, la ecogeneración del terreno antes de hacer un edificio ahí. Y lo vemos en esta representación gráfica. Luego, el reto para nuestros estudiantes es, ¿vas a diseñar una estación de bomberos? ¿Vas a diseñar un hospital? ¿Vas a diseñar? Ok, muy bien, tiene que ser funcional, tiene que ser bello, tiene que ser estructuralmente correcto, pero también ecogenerativo. Entonces tienes que demostrar que luego de que insertas el edificio en ese lugar, aumentas el valor ambiental. Entonces, el polígono de afuera es el polígono después del diseño de del estudiante. O sea, si antes esta era la infiltración de agua en el terreno, con el nuevo diseño ahora infiltra esta agua. Antes producía muy poca energía limpia, ahora produce esta energía. Antes capturaba este material particulado, ahora esta. Unimos los puntos y el polígono de afuera nos permite mostrar esa ecoproductividad de la nueva arquitectura y comparar con antes. Entonces, eso bueno, lo hacemos en distintos como proyectos. Esto es en Bogotá, esto se llama Conecta. Entonces, si ven los edificios, pues ocupan un terreno. Esa es la ecoproductividad antes de la arquitectura. Ahora hay edificios que hacen estos servicios ecosistémicos
y el polígono de afuera es la ecoproductividad nueva. Y bueno, hay distintas líneas de base o líneas de referencia para tomar esta medición. Yo puedo tomar el lote o el terreno, pero también puedo tomar una hectárea típica de Belo Horizonte. O sea, si Belo Horizonte midiera una hectárea, ¿cuánto oxígeno produciría esa hectárea? Y como hay más árboles que en Bogotá, la hectárea típica de Belo Horizonte produce más oxígeno que una hectárea típica de Bogotá. Entonces puedes comparar también con el promedio de ecoproductividad de una ciudad y aumentarlo dependiendo de dónde estás. O puedes tomar un ecosistema natural como línea base, que es el más difícil, porque el ecosistema natural va a ser muy ecoproductivo y luego tienes que aumentarlo, es casi imposible, ¿no? Con arquitectura es casi que imposible. Entonces, hay, digamos, para volver a la pregunta inicial de cómo puede resolver la seguridad, algo muy importante en ecoproductividad y sostenibilidad es no olvides dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Cuál es el contexto donde está ese proyecto? Y a veces hay una desconexión total de la arquitectura, y la sostenibilidad o la buena arquitectura de facto es comprender la relación con el territorio. Esto solo podría estar en China, es un centro comercial muy grande y pusieron unas casas en la parte de arriba del centro comercial. Me gusta la frase de Mies van der Rohe, menos es más, pero me gusta más la frase de Big, sí es más. ¿Por qué? Porque en los estudios de arquitectura que conocí en Hong Kong, Toyo Ito, Zaha Hadid, el que más me impactó fue Big, por el optimismo que hay en cada proyecto que resuelven ellos. Cada situación es un reto muy complejo y muchas veces los arquitectos ponemos problemas. No puedes tener el acceso por acá, no puedes por acá. La norma te pone problemas. No puedes construir tal, no puedes hacer tal cosa, ¿no? Todo es un problema. Pero ellos, este estudio de arquitectura danés, vuelven la complejidad y los problemas solo oportunidades, y a todo le dicen sí. ¿Necesitas vivienda? Ok, podemos hacer un triángulo y hacer que las terrazas creen espacio público. Ok, necesitas deporte, pero también una planta de tratamiento de desechos, entonces ponen una pista de esquí encima del edificio, que ustedes lo han visto, y tienes deporte y tienes. Entonces me gusta mucho esta frase de sí es más. Y es una invitación a todos que quizás sí puede haber una pequeña transformación, quizás paso a paso, hacia la ecoproductividad y hacia la generación. Y esta es la séptima visión de facto de la sostenibilidad, de cómo entendemos nosotros qué es ser sostenible en Colombia, pues en Colombia, en el grupo de investigación que tenemos. Vale, gracias. Muy largo, perdón. Creo que no vamos a alcanzar a hacer la actividad quizás, porque son las 12, va a ser la 1 prácticamente, entiendo que esto iba como hasta las 12. Sin embargo, creo que voy a pedir un favor a Pedro y a Diogo y a todos los profesores, y es, yo quiero invitarlos a voluntariamente, o bueno, no sé, si ustedes quieren ser más malos como obligatorio, de escoger por grupos en sus estudios una de las 7 visiones, intentar resolver su proyecto desde lo ecocultural o ecosocial o ecotécnico, y me gustaría ver al final del semestre estos proyectos y hacer una evaluación de cómo incorporaron estas visiones de facto. Tú te quedas con el premio y al final del semestre damos el premio. Entonces el premio es este libro. Es un libro que hizo un amigo de Arup, San Francisco, se llama Cole Roberts. Arup es la firma de ingeniería más grande, hacen investigaciones increíbles porque
aparte de proyectos, ellos pueden investigar como empleados de algo. Y Cole es un ingeniero interesado en el cambio climático. Este libro se llama 2 grados, el entorno construido, la arquitectura y el cambio climático. Es muy interesante porque tiene estrategias, prácticas de cómo adaptar los edificios existentes nuevos al problema del cambio climático en distintos climas, seco, húmedo, tropical, tal. Entonces, este es el premio del mejor proyecto de cómo aplicar la sostenibilidad. Gracias.